Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en serie. Vamos a ver esta vez la resistencia total en serie. Bueno, pues para verlo, aquí os estoy mostrando tres diagramas esquemáticos. Aquí tenemos un diagrama esquemático simple y aquí tenemos uno en serie y aquí tenemos otro en serie, porque aquí tenemos dos resistores conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por una trayectoria. Y lo mismo aquí, pero con tres resistores. ¿Y qué está pasando con la corriente que tenemos en el primer diagrama esquemático? Bueno, pues ya sabemos que sale de la terminal positiva, empieza a viajar por el conductor y llega al resistor. Atraviesa la resistencia del resistor y acaba entrando por la terminal negativa. En este caso lo tenemos conectado a la tierra de referencia, al igual que la terminal negativa de la fuente de alimentación. Y eso ya sabemos lo que es. Pero como digo, una vez que la corriente llega aquí, al resistor, empieza a chocar con los átomos del resistor. Entonces, ya sabemos que... Voy a quitar todo esto. Bueno, pues ya sabemos que la resistencia se opone a la corriente. Es decir, una vez que la corriente llega aquí, sabemos que los electrones empiezan a chocar con los átomos del resistor. Entonces, como digo, la resistencia se opone a la corriente. Entonces, imaginemos que aquí tenemos 10 vallas. Bueno, pues los electrones, una vez que llegan aquí, empiezan a perder tiempo para saltar esas vallas. Y eso quiere decir que los electrones que tenemos aquí, atravesando un área en concreto por segundo, no son los mismos que tenemos aquí. Pero ya sabemos que la corriente tiene que ser la misma, porque solo tenemos una trayectoria por donde puede viajar la corriente. Bueno, pues una vez que la corriente ha hecho todo su recorrido, la misma cantidad que tenemos de corriente aquí es la misma que tenemos atravesando el resistor. Y como digo, la resistencia se opone a la corriente. Imaginemos que aquí tenemos 10 vallas. Bueno, pues ¿qué pasa con el segundo circuito que tenemos aquí? Aquí tenemos un resistor y aquí tenemos otro resistor y están conectados en serie. Están conectados en serie porque ya sabemos que la corriente solo puede viajar por un camino. Y eso quiere decir que la misma corriente que tenemos aquí es la misma que tenemos atravesando este resistor, es la misma que tenemos atravesando este otro resistor y es la misma que tenemos por todas partes. Entonces ya sabemos que la resistencia se opone a la corriente. Aquí es como si tuviésemos 10 vallas y aquí es como si tuviésemos otras 10 vallas. Eso es lo que se va a encontrar la corriente realmente. Se va a encontrar con 10 vallas aquí y con otras 10 vallas aquí. Entonces ya sabemos que la corriente se va a encontrar con 20 vallas en total. 10 por un lado y 10 por otro. Entonces podemos sacar en claro que la resistencia total que tenemos entre estos dos puntos es de 20 ohmios. Entonces vemos que se tienen que sumar. Aquí tenemos 10 ohmios y aquí tenemos otros 10 ohmios. En total, la corriente se va a encontrar con 20 ohmios. Porque aquí este resistor se opone a la resistencia, pero este otro resistor también se opone a la resistencia. Y si los juntamos, estamos obteniendo un total de 20 ohmios. Y simulando que se trata de vallas, bueno, pues como digo, aquí se va a encontrar con 10 vallas y aquí se va a encontrar con otras 10 vallas. En total, la corriente se va a encontrar con 20 vallas. Con la suma de las vallas, aquí tenemos 10 y aquí tenemos otras 10. En total, 20. Bueno, pues lo mismo pasa con la resistencia realmente. La resistencia la tenemos que sumar porque la corriente se va a encontrar con 20 ohmios en total de resistencia. Y lo mismo nos pasa en el tercer circuito. Aquí tenemos una resistencia total de 30 ohmios, porque aquí tenemos una de 10, aquí tenemos otra de 10 y aquí tenemos otra de 10. ¿Con cuántos ohmios se va a encontrar la corriente? Pues con 30. Y volviendo a lo de las vallas, bueno, pues aquí tenemos 10 vallas, aquí tenemos otras 10 vallas y aquí tenemos otras 10 vallas. La corriente se va a encontrar con 30 vallas en total. Es decir, con 30 ohmios. Entonces ya vemos que la resistencia total de un circuito en serie es la suma de las resistencias individuales, siempre y cuando los resistores estén en serie. Bueno, pues aquí tenéis la fórmula. Como digo, la resistencia total que tenemos en un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias de cada resistor, independientemente del número de resistores que tengamos. Y aquí lo podéis ver. Aquí tenemos un circuito en serie y tenemos 5 resistores conectados. Y están conectados en serie, como podemos ver, porque la corriente solo puede viajar por un camino. Ahora, ¿cuál es la resistencia total de este circuito en concreto? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sumar las resistencias de cada resistor que tenemos conectados en serie. Bueno, pues aquí lo podéis ver. La resistencia total es igual a la suma de la resistencia de cada resistor. Es decir, 56 más 100 más 27 más 10 más 47. La resistencia total de este circuito es de 240 ohmios. Aquí es como si sustituyéramos todos estos resistores por un solo resistor con el valor de resistencia de 240 ohmios.
Y también podemos sacar en claro que da igual el orden en el que coloquemos los resistores. Es decir, si nosotros sustituimos el resistor 2 por el resistor 1 y el resistor 1 por el resistor 2, nos va a dar igual, porque la resistencia total es la suma de la resistencia de cada resistor. Y nos da igual el orden. Porque ya sabemos que cambiar el orden en una suma, eso no altera para nada al resultado. Entonces nos da igual el orden cómo estén conectados los resistores, siempre y cuando estemos hablando de circuitos en serie, de conexiones en serie. Bueno, pues ya sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice que conecte en serie los resistores de la siguiente figura y determine la resistencia total. Bueno, pues realizar la conexión aquí ya la sabemos hacer, ya lo hemos visto en el vídeo anterior y cuando vimos la placa de pruebas. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos que comenzar por el punto A y acabar por el punto B. Bueno, pues conectamos el cable rojo de la terminal positiva de la fuente de alimentación con cualquiera de estos puntos que tenemos en esta columna, porque es donde tenemos uno de los conectores de este resistor y tenemos que comenzar por este punto, por el punto A. Bueno, pues ahora tenemos que conectar los diferentes resistores. Bueno, pues los conectamos de aquí a aquí, este de aquí a aquí, este de aquí a aquí y por último este de aquí a aquí. Y ya tenemos la corriente en este punto, en el punto B. Sería la terminal negativa. Aquí tendríamos la terminal positiva y aquí tendríamos la terminal negativa. Bueno, pues ya sabemos cuál es el recorrido de la corriente. Sale de la terminal positiva, viaja por este conductor y llega a este punto de aquí. Luego viaja desde este punto hasta este otro punto a través de la placa metálica que comunica estos puntos que tenemos en esta columna. Y como digo, llega a este punto, atraviesa este resistor y llega a este punto. Y luego internamente viaja hasta este otro punto. Ya sabemos que aquí hay una placa metálica que comunica estos puntos de esta columna de aquí. Bueno, pues aquí hemos conectado el cable, da igual en qué punto lo conectemos, y nos llevamos la corriente a esta columna de aquí, que es donde tenemos el otro resistor. Y luego ya continuamos con las diferentes conexiones para conectar todos los resistores en serie. Bueno, pues ya veis que realizar una conexión en serie no es muy difícil. Ahora nos dice que tenemos que determinar la resistencia total. Entonces necesitamos los valores de cada resistor. ¿Cómo sabemos nosotros el valor de cada resistor? Bueno, pues lo sabemos con la banda de colores. Vamos a verlo rápidamente en la tableta. Bueno, voy a dar un momento al pause para colocar aquí el zoom de las resistencias y la tabla de colores. Y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí he puesto un zoom de las resistencias que tenemos aquí. Simplemente para que veáis mejor los colores. Y aquí he puesto la tabla de colores para que la tengáis de referencia, aunque esto os lo podéis aprender de memoria porque no es muy difícil. Pero simplemente la pongo para que veáis cómo yo obtengo los valores de cada resistor, empleando la banda de colores. Bueno, pues antes de nada voy a decir que este es el resistor 1, este es el resistor 2, este es el resistor 3, este es el 4 y este es el 5, para nombrarlos de alguna manera. Vamos a empezar por el resistor número 1. Bueno, pues ¿qué colores tenemos? Tenemos naranja, naranja, negro y color dorado. Vemos que tenemos el color dorado como cuarta banda para las 5 resistencias. Pero eso de la tolerancia a nosotros nos da igual. Nosotros simplemente queremos saber cuál es el valor de cada resistencia para luego sumar todos los valores y obtener la resistencia total. Bueno, pues ¿cuáles son los colores de las dos primeras bandas? Ya vemos que es naranja. ¿Y cuál es el valor del color naranja? Es 3. Bueno, pues utilizamos ese valor 3 y 3 porque tenemos dos bandas de color naranja. Ahora, ¿cuál es el color de la tercera banda? Que es el multiplicador. Ya vemos que es de color negro. ¿Y cuál es el multiplicador? O por 1 o el valor es 0. Es decir, hay que agregarle 0 ceros o multiplicarle por 1. Entonces, este valor se queda tal cual. Bueno, pues ya tenemos el valor del primer resistor. Si queremos saber la tolerancia, bueno, pues ya sabemos que es de color dorado. Ya sabemos que corresponde a más o menos 5%. Bueno, pues lo ponemos. Pero la tolerancia, para este ejemplo, no nos incumbe. No hace falta obtener la tolerancia. Bueno, pues vamos con el segundo resistor. ¿Qué bandas de colores tenemos? Tenemos azul y tenemos gris. ¿Qué valores corresponden al azul y al gris? Bueno, pues ya sabemos que es 6 y 8. Bueno, pues nos quedamos con esos valores, 6 y 8. ¿Cuál es el color de la tercera banda? Que es el multiplicador negro, igual que el primer resistor. Bueno, pues ya sabemos que hay que multiplicarle por 1 o agregarle 0 ceros. O multiplicar este valor por 1 o agregarle 0 ceros. Bueno, pues se queda tal cual. Ya sabemos que es 68 ohmios. La misma tolerancia, ya sabemos que es de color dorado la cuarta banda. Pero como digo, esto de la tolerancia para este ejemplo no nos incumbe. Vamos con el tercer resistor. ¿De qué colores son las dos primeras bandas? Ya vemos que son marrón y negro. ¿Y cuáles son los valores de estos colores? Ya vemos que 1 para el marrón y 0 para el negro. Nos quedamos con estos valores, es decir, con 10. Bueno, pues 10
ohmios. No pongo ohmios porque nos falta el multiplicador realmente. Ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por algo. ¿De qué color es la tercera banda? Ya vemos que es de color marrón. Bueno, pues lo multiplicamos o por 10 o agregamos un 0 a este valor de aquí. Bueno, pues o lo multiplicamos por 10 o agregamos un 0. Bueno, pues agregamos un 0. Ya tenemos 100 ohmios. ¿Y cuál es el valor de la resistencia para el resistor número 4? Bueno, pues ya vemos que la primera banda es de color amarillo y la segunda es de color violeta. Cogemos sus valores, es decir, 4 para el amarillo y 7 para el violeta, es decir, 47. Y luego ya, ¿cuál es el color de la tercera banda? Que es el multiplicador. Vemos que es de color negro. Es decir, a este valor o lo multiplicamos por 1 o le agregamos 0 ceros. Bueno, pues se queda tal cual, 47 ohmios. ¿Y cuál es el valor de la resistencia del último resistor? Es decir, del resistor número 5. Bueno, pues ya vemos que como primera banda tiene el color marrón y como segunda banda tiene el color negro. Bueno, pues cogemos sus valores, 10, porque ya lo sabemos, bueno, pues nos quedamos con 10. ¿Y cuál es el color de la tercera banda que corresponde al multiplicador? Ya vemos que es de color negro. O multiplicamos por 1 o agregamos 0 ceros. Bueno, pues se queda tal cual. Bueno, pues ya tenemos los valores de las resistencias de todos los resistores que tenemos aquí, de los 5 resistores. Ahora tenemos que saber cuál es el valor de la resistencia total. Y ya sabemos que tenemos que sumar porque se trata de un circuito en serie. Bueno, pues voy a darle al pause un momento y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Simplemente he sumado las resistencias que tenemos en este circuito para obtener la resistencia total, que es 258 ohmios. Bueno, pues ya veis que este ejercicio no es muy complicado. Ya hemos visto cómo realizar la conexión en serie y luego hemos obtenido el valor de la resistencia total de este circuito en concreto. Es decir, si nosotros sustituimos todos estos resistores por un resistor solo, con el valor de 258 ohmios es lo mismo. Y aquí tenéis el diagrama esquemático. Aquí tenéis la conexión que hemos hecho en la placa de pruebas. Ya vemos que los resistores están conectados en serie, están conectados de tal forma que la corriente solo puede pasar de un punto a otro por un solo camino, desde el punto A hasta el punto B. Ya vemos que realmente un diagrama esquemático es más simple de ver. Podemos ver cómo están interconectados los diferentes dispositivos electrónicos en un circuito eléctrico. Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice: ¿cuál es la resistencia total en el circuito mostrado a continuación? Ya vemos que este circuito se trata de un circuito en serie porque tenemos varios resistores conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por un solo camino. Es decir, viaja por un solo camino desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer para obtener la resistencia total. Simplemente tenemos que sumar los valores de las resistencias de cada resistor que tenemos aquí conectado en serie. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis la suma de las resistencias y tenemos una resistencia total de 534 ohmios. Nosotros podemos sustituir todos estos resistores por un solo resistor con el valor de 534 ohmios. Es lo mismo. Vamos a realizar el último ejercicio. Nos dice que determine el valor del resistor número 4 del circuito siguiente, de este circuito de aquí. ¿Qué podemos ver en este circuito? Bueno, pues que se trata de un circuito en serie porque tenemos 4 resistores conectados de tal forma que la corriente solo puede viajar por un camino, desde la terminal positiva hasta la terminal negativa, utilizando en este caso una tierra de referencia. Pero eso nos da igual. Ya sabemos que se trata de un circuito en serie porque la corriente solo puede viajar por un camino. Ahora, ¿qué más podemos ver en este circuito? Vemos que tenemos el valor del resistor número 1, también el del número 2, también el del número 3, pero no tenemos el del número 4 y ese es el que tenemos que obtener. Pero vemos que aquí tenemos un multímetro con la función de ohmios para obtener el valor de la resistencia. Se me han quitado todas las flechas. Bueno, pues como digo, nosotros cuando vimos las mediciones básicas, cuando queríamos medir la resistencia de un resistor en concreto, voy a darle al pause un momento y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Como digo, nosotros cuando vimos el vídeo de las mediciones básicas ya vimos cómo se medía la resistencia de un resistor en concreto. Simplemente hacíamos así la conexión. Conectábamos una de las terminales del resistor con la terminal positiva y la otra con la terminal negativa. Y obteníamos nosotros el valor de la resistencia de este resistor en concreto. Es decir, que nosotros tenemos que tener el resistor suelto para poder medir el valor de la resistencia. Ahora, ¿qué está pasando en este circuito de aquí? Bueno, pues que nosotros aquí tenemos resistores, pero están soldados. Entonces nosotros no podemos quitar cada resistor de aquí y realizar la medición de la resistencia. Porque como digo, ya están soldados a esta placa electrónica. Pero vemos que tenemos aquí un interruptor. Bueno, pues ¿qué tal si nosotros creamos con este interruptor un abierto? Y así nosotros aquí ya no tenemos corriente alguna.
en este circuito electrónico. Entonces, eso significa que es como si tuviésemos este bloque de resistores sueltos. Y nosotros ya los podemos medir, porque como digo, es como si estuvieran sueltos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos aquí el multímetro? Bueno, pues conectamos una de las terminales a este punto de aquí y la otra terminal a tierra, porque así es donde están conectados los resistores realmente. Están conectados al punto de referencia de tierra. Bueno, pues si nosotros realizamos la conexión así, vamos a obtener el valor total de la resistencia de estos 4 resistores. Porque realmente estamos midiendo la resistencia desde este punto hasta este otro punto. Entonces lo que estamos midiendo es el valor de la resistencia total. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros el valor de la resistencia número 4? Vamos a verlo rápidamente con la tableta. Voy a borrar todo esto. Bueno, pues nosotros ya sabemos que la resistencia total es igual a la resistencia número 1 más la resistencia número 2 más la resistencia número 3 más la resistencia número 4. Bueno, pues vamos a sustituir valores. Ya tenemos el valor de la resistencia total y tenemos el valor de estos resistores en concreto. Nos falta el del resistor número 4. Bueno, pues vamos a despejar primero para la resistencia número 4 y luego sustituimos valores. Es decir, tenemos resistencia total menos la suma de las 3 resistencias que tenemos los valores. Es decir, número 1, número 2 y número 3. Y esto es igual a la resistencia número 4. Simplemente lo que he hecho es restar este bloque de aquí para que se cancele y lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, pues ahora le damos solución. Voy a darle un momento al pause, lo voy a escribir y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta, simplemente no quería perder tiempo en escribir los valores. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia total menos la suma de las 3 resistencias que sí tenemos el valor. Es decir, 1 más 2,2 más 4,7. Bueno, pues esto nos da 10 kiloohmios. Este es el valor de la resistencia del resistor número 4 que tenemos en este ejemplo. En este de aquí. Bueno, pues ya habéis visto que no es muy difícil de obtener. Simplemente tenemos que tener claro lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo cuál es el valor de la resistencia del número 4, pero tenemos el valor del número 3, del número 2 y del número 1. Bueno, pues ¿qué tal si obtenemos el valor total de la resistencia? Y así podremos obtener el valor de la resistencia del número 4. Bueno, pues realizamos así la medición. Conectamos una de las terminales del multímetro a este punto y la otra terminal la conectamos a la tierra de referencia, porque así están conectadas las resistencias. Y luego, pues ya habéis visto cómo hemos llegado al resultado. Bueno, pues para acabar este vídeo vamos a ver lo siguiente. Nos dice que cuando tenemos en un circuito resistores en serie con el mismo valor de resistencia, se multiplica el valor de la resistencia por el número de resistores de igual valor que están en serie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues imaginemos que tenemos 3 resistores conectados en serie y el valor de la resistencia de cada resistor es el mismo. Imaginemos que es 20 para cada resistor. Ya sabemos que lo tenemos que sumar para obtener la resistencia total, es decir, 20 más 20 más 20 es igual a 60. Bueno, pues lo que nos está diciendo aquí, que como se trata de resistores del mismo valor, simplemente multiplicamos el valor de la resistencia por el número de resistores, es decir, 3 por 20 es igual a 60. Bueno, pues aquí tenéis la fórmula. Cuando tenemos resistores conectados en serie y tienen el mismo valor de resistencia, bueno, pues simplemente multiplicamos el número de resistores de igual valor por el valor de la resistencia. Y para que lo veáis, aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenemos 3 resistores y todos ellos tienen como resistencia 100 ohmios, como podemos ver aquí. ¿Cuál es la resistencia total? Están conectados en serie. ¿Cuál es la resistencia total? Bueno, pues simplemente tenemos que sumar los valores, es decir, 100 más 100 más 100 es igual a 300. Pero como nos dice aquí, que cuando tenemos resistores conectados en series con el mismo valor de resistencia, simplemente tenemos que multiplicar el número de resistores de igual valor por el valor de la resistencia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos 3 resistores y todos ellos tienen el valor de 100 ohmios. Cada uno tiene 100 ohmios. Si tenemos 3 y cada uno nos está dando 100 ohmios, bueno, pues ¿cuál es la resistencia total? 3 por 100. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo aplicar la ley de Ohm a los circuitos en serie. Vamos a realizar unos ejercicios. ¡Hasta la siguiente!